de la inteligencia artificial en la educación, un webinar que estamos ofreciendo dentro del Bootcamp de Experience AI. Y bueno, hoy tenemos la ocasión de poder charlar en esta horita con Juan Alejandro Enríquez sobre el uso ético, ¿no?, de la IA. Y os voy a presentar un poquito para que conozcáis mejor a Juan Alejandro, porque él es director fundador del Laboratorio Internacional en Educación y Tecnología de Hospitalidad Digital. También es investigador predoctoral en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, máster en Entornos de Enseñanza y Aprendizaje mediados por Tecnologías Digitales en la Universidad de Barcelona y, bueno, licenciado en Educación y profesor de Filosofía. Así que, ¿qué es mejor, no?, que nos hable de estos usos éticos de la inteligencia artificial. Y bueno, también Juan Alejandro es coinvestigador en grupos de investigación, también está integrado en el Observatorio sobre el uso de la IA en educación y, en definitiva, bueno, espero que nos cuente muchas cositas sobre cómo podemos integrar, ¿no?, este uso ético en la inteligencia artificial. Y por mi parte, nada más. Invito a las personas que nos están viendo que podéis dejar vuestras preguntas por el chat y al final de la sesión se las podemos lanzar a Juan Alejandro, ¿vale? Para que nos las conteste. Y listo, por mi parte nada más. Así que bienvenido, Juan Alejandro. Un placer tenerte aquí y te escuchamos. Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación. Un saludo a quienes se han conectado y a quienes eventualmente pueden ver esto en diferido después. Gracias también por la presentación y justamente hoy día vamos a conversar en torno al uso ético de la inteligencia artificial en la educación. Ahí hay un primer contexto y desde también una reflexión en torno a un concepto en particular, que es el concepto de hospitalidad digital, que ya les voy a contar algo de eso. Les invito a que si tienen algún comentario o pregunta, lo vayan dejando a lo largo de la presentación en el chat y ya al cierre podemos revisarlo. Siempre me parece apropiado, aparte de la presentación, de la bio, ¿cierto?, que hace quien modera, explicar muy rápidamente desde dónde yo hablo, ¿cierto? Porque luego de escucharme por varios minutos, habrá quienes se preguntarán ¿y por qué digo lo que digo? ¿Desde dónde lo digo? Yo soy chileno con 17 años de trayectoria profesional y académica en el sector educativo y prácticamente todas mis conferencias, charlas y talleres van de la mano de estas tres grandes áreas disciplinarias: la educación, la filosofía y la tecnología. Y actualmente mis principales filiaciones institucionales van de la mano del Laboratorio Hospitalidad Digital, como decía Carmen, y de mis dos desarrollos profesionales como profesor universitario que en este minuto tengo, ¿cierto? En la Universidad Internacional de Valencia, con 2 grupos de investigación, y la Universidad de las Américas en Chile, con el Observatorio de Uso Educativo de la IA y el Grupo de Investigación Educativa en Formación Inicial Docente. Además, me gusta ser parte también de distintas redes a nivel internacional, justamente para poder integrar saberes y reconocer en la experiencia de otras personas aquello que pueda yo también, de algún modo, transmitir cuando presento, como el día de hoy, sobre inteligencia artificial. Estas principales redes en las que estoy son las de Asociación Profesional de Pedagogía de Andalucía, la Red de Investigadores de Educación Chilena, AMIE, que es una asociación multidisciplinar de investigación educativa acá en España, y bueno, ya habíamos también mencionado finalizando mis estudios doctorales en la Universidad de Granada con la beca ANID del Estado de Chile. Ya nada más de mí, y ahora vamos entonces con el tema que nos convoca. Otro elemento fundamental hoy en día para poder iniciar una presentación, y ya verán por qué lo hago dentro de las propias recomendaciones que veremos, es la declaración de uso transparente de herramientas digitales para esta presentación. Y no solo de inteligencia artificial, ¿cierto?, sino que conocer qué tipo de herramientas usé puede ser útil también para que ustedes exploren sobre
dicha herramienta, su utilidad y si les viene bien también utilizarla en algún minuto. Para búsqueda de información, principalmente bases de datos académicas, científicas como Scopus, ERIC y también Google Scholar por lo masivo que es. En el caso de inteligencia artificial y para ciertos ejemplos prácticos que vamos a mirar, ChatGPT, Gemini, Copilot, Consensus, Perplexity y Elicit. Como gestor bibliográfico Zotero, para resumen y extracción de citas textuales, un GPT que he creado, que es de uso particular, de uso privado, digamos, no lo tengo todavía configurado de manera pública, que es sobre redacción académica. Este GPT lo he configurado de tal forma que se ciña sola y exclusivamente a leer un artículo, un archivo, un documento que yo le suba para extraer alguna cita textual sobre un tema de acuerdo a un prompt que yo le pueda ofrecer, un prompt o una instrucción a este GPT que pertenece a ChatGPT. Y para la escritura y diseño de esta presentación, ¿cierto? Documentos y presentaciones de Google, ahí es donde hice la presentación. Y para algunos de los gráficos o imágenes, figuras, me dejé apoyar por inteligencia artificial también de diseño como Napkin y en algunas infografías por el propio ChatGPT. ¿En qué va a consistir esta presentación el día de hoy? Vamos a tratar de responder estas tres grandes preguntas. El qué, el cómo y el para qué. En primer lugar, en el qué, revisar algunos conceptos sobre ética, hospitalidad digital, brecha digital, inteligencia artificial y ejemplificar a qué nos referimos con los sesgos, especialmente los culturales, de género y los referidos a datos e información. Luego, veremos en el cómo, desde estas recomendaciones en torno a la formación ética en competencias digitales y en alfabetización digital, con algunos usos clave, algunas referencias, ¿cierto?, que me parecen centrales y que han sido recopiladas de distintos documentos, especialmente de organismos internacionales, respecto a qué podemos tener en cuenta como aspectos claves en el uso ético, tanto para quienes diseñan, desarrollan, programan software de inteligencia artificial, para quienes diseñan políticas públicas en el ámbito educativo en torno a este tema, y para quienes también, de algún modo, las empresas EdTech, estas de tecnología educativa, y por supuesto para el profesorado y estudiantado. Y vamos a finalizar con este tercer segmento, el para qué, que nos deja más bien la conclusión, que es un llamado, ¿cierto? Es una apertura a pensarnos entonces desde un uso ético en educación, fomentando el pensamiento crítico y desarrollando, amplificando las habilidades propias de la ciudadanía digital hoy en día. Entonces, ante el qué, ¿cierto? Que es esta parte más explicativa de la presentación. No voy a leer lo que está en pantalla, ustedes lo tienen para que mientras yo voy presentando ideas o resumiéndolo, puedan también ahí leerlo sin problema. Primero, ¿desde dónde hablamos cuando hablamos de ética? ¿Cierto? No todo lo que hablamos de ética lo entendemos por igual muchas veces. Entonces, para efectos de esta presentación, vamos a entender por ética aquello que nace o que tiene cierto arraigo en la propia disciplina de la filosofía y que busca de algún modo ir estudiando un objeto, valga la redundancia, un objeto de estudio que vendría siendo el acto humano, el acto moral, ¿cierto? El actuar de las personas. En este aspecto vamos a considerar entonces a un nivel más macro, como lo es la sociedad, y por supuesto orientado a ciertos principios que son, en el caso de la ética, que es aquello que tiende a los principios universales, estos de los que estamos más o menos de acuerdo, pero también desde ciertos valores que luego se presentan, sabemos, contextualizados según el territorio, según la cultura, pero que la mayoría de ellas entendemos
algo más o menos parecido respecto a lo que es la verdad, a lo que es la bondad y a lo que es la reciprocidad. ¿Por qué me gusta hablar de reciprocidad cuando hablo de ética? Porque la ética como concepto es un constructo muy occidental, muy propio de esta cultura de los últimos 2000, 2500 años, con gran herencia en la Grecia clásica, y resulta que la reciprocidad es un valor inspirado especialmente en los pueblos originarios y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, que ven en la reciprocidad ese ejercicio cotidiano de encontrarse con alguien, ¿cierto? Y poder de algún modo vincularse con ese alguien a través de este mutuo ejercicio, ¿cierto? De encuentro. Por otro lado, no es cualquier ética también la que me gusta considerar, sino que es justamente la que da origen a ese próximo concepto a definir, que es la hospitalidad digital, y me refiero entonces a una ética de la hospitalidad. Esta ética de la hospitalidad está, entre otros, basado en autores como Levinas, Derrida, y lo que invita, para ser más concreto, ¿cierto?, en la idea, es reconocer la diferencia de las personas, las diversidades que tenemos, y ser capaces de acogerlas. Esa forma de acoger al otro desde sus diferencias y sin condiciones es una ética completamente relacional, ¿cierto? Muy desinteresada, ¿cierto? Que no ve al ser humano como un medio, sino como un fin en sí mismo, y que nos invita también en todos los entornos, ¿cierto?, poder acoger a esa diversidad. Y cuando llevamos esta ética entonces al ámbito educativo, ya podemos hacer mención de lo que entendemos por una formación integral, ¿cierto? Que promueva los valores que ya mencionamos, especialmente del respeto, la justicia, la equidad, la responsabilidad como hacernos cargo de aquello que decimos y de aquello que hacemos. Y por ende volvernos más conscientes de las consecuencias que puede tener nuestro actuar, en este caso también con el uso de la inteligencia artificial. Por supuesto, siempre promoviendo pensamiento crítico y transformador. Hasta ahí algunos elementos más de orden, ¿cierto?, conceptual, teórico, pero ¿cómo entonces esto se puede graficar para entenderlo mejor? Y es desde este concepto y definición de ética podemos llegar al reconocimiento de la diversidad, a acoger esa característica propia del humano, a formarnos en valores y actitudes y a consolidar una práctica educativa, docente o una práctica cotidiana, ¿cierto? Basada en el ámbito laboral, por ejemplo, también sirve, o profesional, basada en la responsabilidad. Y ahí logramos hacer este cruce entre una ética de la hospitalidad y una ética en el ámbito educativo. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, entonces, esto de centrarnos en la responsabilidad no es solamente el decir y transparentar que usamos o no la inteligencia artificial. Ya vamos a hablar de eso. Es algo un tanto más complejo también y por supuesto, más profundo. Lo que sí podemos mencionar de lo anterior es que la ética no es solo aquellos aspectos teóricos que mencionamos. Es una verdadera invitación diaria, cotidiana, permanente, a poder convivir entre personas, entre seres humanos, en base y en clave de la justicia, de acoger la diversidad y educar con responsabilidad. Aquí un ejemplo que lo pensé en función de que, especialmente cuando se amplificó el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Estamos hablando de ChatGPT a fines del 2022, de OpenAI, en octubre, si mal no recuerdo, y resulta que en el ámbito educativo una de las primeras preocupaciones fue como lo mismo que sucedió años, décadas atrás con la llegada de la calculadora o después de las revistas, ¿cierto?, más formativas,
las enciclopedias, después las enciclopedias digitales como Encarta, o el propio, hoy en día llamado, ¿cierto?, Internet, con estos buscadores de información, el más popular, Google, ¿cierto? Siempre aparece la idea de que esto que es nuevo, que es muy disruptivo, nos va a llevar a que aquello que hemos hecho de una forma ya no vamos a poder hacerlo de esa forma. Y no solo eso, generalmente hay un discurso que le transmite una carga negativa, valóricamente hablando, ¿cierto? Hace un juicio de valor respecto a dicha herramienta. Es que ahora que llegó la calculadora no vamos a fomentar el cálculo mental. Ahora que llegó la inteligencia artificial, ¿cierto?, no vamos a fomentar el pensamiento crítico. Lo que quiero proponer hoy día no es que eso esté equivocado, es que eso no es lo único, ¿cierto? No es la única reflexión a la que podemos llegar. Y podemos de algún modo fomentar una alfabetización digital que fomente el pensamiento crítico y que nos permita entonces hacer uso de las tecnologías para nuestro beneficio, cumpliendo también con ciertos elementos y resguardos, ¿cierto? Entonces el ejemplo es cómo aparecía esta idea de que el estudiantado va a desarrollar mucho plagio. Todo se lo va a pedir a la IA. Pero bueno, aparece solo la idea como si el estudiante fuera a hacer eso. Un profesor detecta que un estudiante usó IA en su examen. El estudiante, a su vez, descubrió que el examen fue generado con inteligencia artificial, ¿cierto? El llamado aquí es a entender que la herramienta está disponible para todos y todas. Hay ciertas salvedades propias de la brecha digital que veremos más adelante, pero de algún modo es una herramienta completamente abierta. Y eso hace que tanto estudiantes como docentes, que tanto clientes como profesionales, ¿cierto?, como técnicos y como en el mundo laboral, puedan usarlo para encontrar algún beneficio. Bueno, la pregunta es, ¿cómo logramos que ese beneficio contemple y considere, ¿cierto?, ese ejercicio de la responsabilidad que mencionábamos antes? Podemos dejarnos ayudar en la creación de instrumentos evaluativos, en la creación de rúbricas, en la creación de planes o programas, ¿cierto?, de clase, incluso en guías de estudio. Pero si como profesores no se lo mencionamos al estudiantado, estamos cometiendo exactamente lo mismo que podemos pedir que no hagan nuestros estudiantes, ¿cierto? Y es que no respondan sus trabajos, sus exámenes, solamente con el uso de la IA, ¿cierto? Transparentemos esa información entonces. Ahora, y todavía en el ámbito del qué, hay un concepto que, bueno, hay un concepto propio que de algún modo lo que hago es articular conceptos. Tampoco es que me lo haya inventado. Pero en el 2016, cuando tuve que presentar mi trabajo final de máster en la Universidad de Barcelona, lo que hice fue desde el ámbito de la filosofía, con estas teorías en torno a la hospitalidad del lenguaje, hospitalidad lingüística, ética de la hospitalidad, proponer un concepto que nos permitiera, de algún modo, fomentar y motivar esta capacidad de encontrarnos y de acoger al otro y sus diferencias en la avanzada era digital en la que estamos. Entonces, este concepto de hospitalidad digital justamente busca entenderse como una competencia ético-educativa que promueva la inclusión tecnológica, buscando reducir las desigualdades que son propias de esta brecha digital. Y entendemos que la brecha digital, ya lo han dicho, ¿cierto?, anteriormente, no es otra cosa que el reflejo de la brecha social en el mundo digital. Al final del todo de la presentación tengo todas las referencias bibliográficas, por ejemplo, de brecha digital, de que no es otra cosa que el reflejo de la brecha social en el mundo. En el 2007 ya por Daniel Pimiento fue puesto ahí en uno de sus artículos. Pero lo que sí propongo desde este concepto es que estudiemos y analicemos la brecha digital desde al menos 6 determinantes o desigualdades sociales, que son las que también, incluso en el uso de la inteligencia artificial, hoy en día
estamos generando, ¿cierto?, una dificultad en el acceso igualitario a esta tecnología. Estamos limitando su uso y, por ende, la participación social dentro de estos entornos digitales. ¿Y cuáles son esas 6 determinantes sociales? Por un lado, las desigualdades económicas. Sabemos que quien tiene más dinero accede mejor a la tecnología, ya sea porque se apropia de ella, ya sea porque la logra desarrollar, ya sea porque tiene una mejor conectividad incluso, porque contrata planes de alta velocidad en fibra óptica, y entonces tiene un mejor acceso a Internet. Y si tiene un mejor acceso a Internet, va a tener un mejor acceso a los datos y a la información, ¿cierto? Entonces, los dispositivos, además, tener dispositivos móviles, permite acceder a la tecnología en distintos lugares. Una segunda determinante social es todo lo que nos proponen los desafíos geográficos, ¿cierto? La ubicación territorial es fundamental. No es lo mismo vivir, ¿cierto? En el caso, voy a hablar del caso de España, ¿cierto? Vivir en Madrid, vivir en Barcelona, vivir en Valencia, vivir en Sevilla, vivir en Granada. Si se me queda alguna me van a disculpar, pero vivir por ahí, ¿cierto?, en distintas ciudades centrales de las distintas comunidades autónomas también, ¿cierto? En Galicia, en Santiago, en fin. Que vivir en un pueblo que está todavía considerado, ¿cierto?, en un contexto rural o semirural. Por ejemplo, acá yo que estoy en Granada, muy arriba en la Alpujarra, al interior de la Alpujarra, ¿cierto? No siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que la diversidad geográfica y territorial nos permite o no acceder a ciertos beneficios de la tecnología, ¿cierto? En el ámbito más básico, ¿cierto?, de la brecha digital, en esta primera fase de entendimiento de la misma, está el acceso, la conectividad. Y por supuesto que no es lo mismo el nivel de conectividad existente en una gran capital que en un pueblo rural alejado de ese centro geográfico. Por otro lado, la tercera determinante social es la diferencia generacional. No es lo mismo el modo en que se está formando, capacitando y acercando las tecnologías a las niñez, ¿cierto?, a los niños, niñas y adolescentes, que como se está haciendo con las personas mayores. Y a lo largo de su historia vital, fueron accediendo de una manera tardía, temporalmente hablando. Entonces, ahí hay una diferencia generacional que en el ámbito educativo, por ejemplo, es muy notorio. También entre el uso de estudiantes, por ejemplo, de la ESO, de bachillerato, entre el profesorado recién titulado y en el profesorado que a lo mejor está a punto de jubilarse, ¿cierto? ¿Qué tipo de acercamientos a la tecnología han tenido a lo largo de su trayectoria? Es fundamental entenderlo. Y aquí aprovecho de desmitificar un poco la idea de los nativos digitales, ¿cierto? Yo estoy, o soy de los que está, digamos, bastante lejano a la idea de que realmente hoy en día puedan existir nativos digitales. Sé que es un concepto que surgió ya hace varios años y que desde ahí se intentó interpelar y definir y clasificar y etiquetar, ¿cierto?, a las nuevas generaciones en esta era digital. Pero en la práctica, decir que hay nativos digitales prácticamente porque en tanto niños y niñas van a saber usar la tecnología, no es necesariamente así. Una cosa es que accedan más rápido y tempranamente a la tecnología y otra cosa es que sepan usarla adecuadamente. Entonces, ahí vamos a evitar ese término, ¿cierto? En el caso de la interculturalidad, esto para mí es algo fundamental porque la diversidad cultural que existe hoy en día con las altas tasas de procesos migratorios en el mundo entero, en América Latina también, en el Caribe, en Europa, tenemos, ¿cierto?, una influencia cultural muy diversa en los distintos lugares en los que nos encontramos. Y esto implica desde
rasgos, ¿cierto?, que están relacionados con el uso de la lengua, del idioma, a otros que tienen que ver con costumbres y tradiciones, cosmovisiones. Entonces, la alfabetización digital y el uso de la inteligencia artificial no es igual y no debe ser igual en todos los territorios, en todos los lugares. No porque queramos incorporar la tecnología a la cotidianidad de las personas para, digamos, facilitar ciertos procesos, vamos a desatender las cosmovisiones, por ejemplo, de comunidades tribales, de pueblos originarios e indígenas, sin antes hacer la gran pregunta, ¿cierto? ¿Necesitan esta tecnología o para qué necesitan esta tecnología? Sino que esto de dar por hecho, como se hizo en los años 90, de que, en distintos lugares, habrá sido en los 80, en los 90, en el 2000, de queremos reducir la brecha digital, bueno, entonces un ordenador para cada uno. Y resulta que ese ordenador le llegaba a alguien en su casa y no tenía ni siquiera conexión a internet, ¿cierto? No tenía ni contratado el servicio ni podía permitírselo. Entonces, es fundamental considerar esas diferencias. Una quinta determinante social que hay que considerar en este uso ético de la inteligencia artificial también es la exclusión, ¿cierto?, en función de situación de discapacidad, ¿cierto? ¿Cuántas personas todavía están excluidas porque se encuentran en una situación de discapacidad en donde la sociedad ha mantenido las barreras, ¿cierto? ¿Qué tipo de diseño universal real existe, de accesibilidad me refiero, como el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, existe en las distintas plataformas digitales, en las distintas herramientas de IA, ¿cierto? Para personas ciegas, personas sordas, personas con movilidad reducida. Entonces, tenemos que tener esto siempre en cuenta al minuto de fomentar el uso de la IA y de la tecnología. Y por supuesto que las desigualdades por género, lamentablemente, aun cuando se ha podido avanzar, estas todavía existen, ¿cierto? Que están de algún modo supeditadas en función del contexto cultural, respecto a qué tipo de empleo se fomenta para las mujeres y en función de ese tipo de empleo, qué tipo de acceso tiene a la información y al desarrollo y al uso de la tecnología y a cómo puede formarse en las competencias digitales. Si todavía hay cultura y lugares donde consideran, motivan y refuerzan la idea, incluso en el currículum, en los textos escolares, en los ejemplos prácticos que ahí aparecen, que las mujeres están reservadas, ¿cierto?, para las labores de cuidado. Hay lugares donde todavía es así. Y como se ha profesionalizado, de algún modo, y vamos a ver después un ejemplo muy claro, ¿cierto?, cómo quedan supeditadas prácticamente para las áreas de cuidado en salud o en educación, pero infantil y primaria. Entonces, bueno, hay elementos aquí que tenemos que considerar. No podemos dejarlos pasar por alto al momento de motivar o fomentar el uso de la inteligencia artificial. Entonces, lo que queremos decir con esto es que la hospitalidad digital invita a superar estas brechas existentes, garantizar el acceso, ¿cierto? Y, de algún modo, propiciar un futuro más equitativo. Aquí a modo de ejemplo, en educación formal, una universidad, pero esto puede ser perfectamente para un centro educativo, un colegio o para una organización social, para un colectivo, para una empresa, ¿cierto? Para personas, ¿cierto?, que están emprendiendo todavía, en todos los ámbitos de la vida. En este ejemplo, una universidad incorpora inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje, pero estudiantes sin conectividad estable o sin alfabetización digital quedan rezagados. Entonces, al final, queriendo hacer un bien, haciendo uso de esta herramienta, pero si no nos aseguramos primero de equiparar las condiciones, estamos aumentando la brecha. Lo que pasó con la pandemia, lo que pasó en muchos lugares con la pandemia y estas cuarentenas. En el caso de Chile estuvimos 6 meses de encierro por cuarentena. Hubo otros países de América Latina que estuvieron prácticamente un año, en donde el sistema escolar todo se fue, ¿cierto?, a las pantallas durante ese año o durante ese tiempo, según corresponda. Entonces, hubo muchos lugares en donde dijeron, mira, vamos
a tener, ¿cierto?, nuestras videoconferencias, nuestras clases por medio de un sistema de videoconferencia, pero nadie se preguntó, solo porque estaba el contrato ya establecido, nadie se preguntó si ese sistema de videoconferencia consumía mucho ancho de banda, ¿cierto? Y por lo tanto, había quienes se les cortaba la comunicación permanentemente, tenían que estar con las cámaras apagadas y no podían participar activamente de sus clases. Hubo un par de meses después, con la experiencia ya y con el aprendizaje, se le empezaron a entregar ayudas, estas bandas anchas móviles, dispositivos ¿cierto?, de conexión a internet móviles, y se les enviaban a los domicilios a los estudiantes. Eso pasó en Chile, en Santiago incluso. Me tocó verlo directamente. Entonces, pensemos bien el uso que le vamos a dar a las herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial, pero no demos por hecho que las condiciones son equitativas para todos y todas. Y para ir cerrando esta primera parte de lo que entendemos como un elemento más explicativo, de contexto más teórico, claro. Entonces, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Aquí no quise profundizar mucho porque estoy al tanto de que han tenido también otro webinar, otros espacios de conversación que han profundizado más en el machine learning, deep learning, ¿cierto? Y en todo lo que significa de algún modo esta lógica de la inteligencia artificial, también la generativa. Pero en términos generales, la vamos a entender para esta presentación como ese conjunto de sistemas que son capaces de ejecutar tareas que tradicionalmente hacemos los seres humanos o que requieren inteligencia humana, ¿cierto? Pero que a su vez, con estas capacidades algorítmicas y de reconocimiento de patrones de datos, necesita igualmente una supervisión. Esto, en la educación, sabemos, está ya demostrado, ¿cierto?, que permite, por ejemplo, personalizar contenidos, automatizar procesos y de algún modo apoyar la labor docente y, por supuesto, el proceso completo de enseñanza y aprendizaje. Pero requiere siempre este análisis crítico. Entonces, cuando hablamos ya de ética, de inteligencia artificial en educación, tenemos que estar atentos y atentas al enfoque tecnológico, ¿cierto? Si estamos primando o no la eficiencia, ¿cierto? El énfasis en el rendimiento, y ahí hacernos la pregunta, ¿está eso por sobre la calidad? Respecto a las consideraciones éticas, ¿cuál es el impacto que estamos logrando o generando con cierta toma de decisiones, fomento o no del pensamiento crítico, y qué preocupaciones tenemos respecto a esta equidad? Y respecto a las perspectivas pedagógicas, bueno, que esta automatización de tareas, que nos beneficia muchísimo, responde a una necesidad de personalización que también nos ayuda, pero cómo estamos, por ejemplo, cuidando la privacidad de los datos. Y en la investigación más interdisciplinaria, bueno, esto nos permite integrar distintos marcos educativos, nos conecta con enfoque humanista, pero siempre insistiendo en este uso crítico. Todo esto nos lleva a entender, ¿cierto?, que las herramientas de inteligencia artificial en sí mismas nos pueden favorecer su uso en la educación formal, no formal e informal, pero también de no volvernos conscientes de este necesario uso crítico y responsable, podemos ir perpetuando ciertos sesgos. Estos sesgos que hay quienes los llaman sesgos algorítmicos o sesgos que se transmiten porque son sesgos culturales, es decir, sesgos de los datos que permitieron entrenar la herramienta de inteligencia artificial y por lo tanto no es que la IA tenga el sesgo como tal, sino que es cómo reproduce los sesgos existentes puestos por las propias personas en los datos que están a su vez en esas bases de datos, en Internet en general, y que termina alimentando una herramienta que se basa en esos sesgos. Entonces, la invitación es a contrarrestar esos sesgos, desarrollar, programar, sin reproducir esos sesgos. Y ahí, bueno, en lo que entendemos por inteligencia artificial, queda clara la invitación a entender de que no reemplaza al cuerpo docente o al rol de un formador, ¿cierto?
sino que lo potencia. Acá como idea es una aplicación EdTech con IA actúa como tutor virtual que ajusta automáticamente la dificultad de los ejercicios según el rendimiento del estudiante. Eso significa que si configuramos un test para que sea completamente adaptativo, entonces, en la medida que va respondiendo, se van ofreciendo nuevas alternativas. Si la respuesta es correcta, para reafirmar y fortalecer. Si la respuesta es incorrecta, bueno, para disminuir el nivel de exigencia. Pero, ¿qué pasa con los datos del estudiantado? Porque para lograr esa personalización, ¿cómo logramos entonces individualizar el dato? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en el uso ético, ¿cierto? La anonimación de los datos, de la información es fundamental, ¿cierto? Para evitar entregar información que no queremos. Nombre del estudiante, su DNI, por ejemplo, o cualquier otro dato completamente privado, correo electrónico, número móvil, dirección, que muchas veces los centros educativos, las organizaciones lo tienen, ¿cierto? Bien, y ahí es cuando, para cerrar esta primera parte, hablamos de esos sesgos que había anticipado. El día de hoy voy a presentar, a grosso modo, estos tres: los culturales, de género, y los de datos e información, ¿cierto? Que permiten perpetuar estereotipos, que llevan adelante decisiones que son injustas y que de algún modo distorsionan la representación real y reproducen, por ejemplo, información falsa incluso. La invitación es a identificarlos y mitigarlos, ¿cierto? Lo que requiere que el uso que hagamos de la IA sea siempre supervisado. Aquí les voy a colocar unos ejemplos. El ejercicio que hice para preparar esta parte de la presentación fue utilizar 3 herramientas de inteligencia artificial generativa bajo la modalidad de chatbot o de chat. Estoy hablando de ChatGPT, de Gemini, de Google, y de Copilot de Microsoft. Estas 3 herramientas, que son de las más utilizadas, las ocupé con el mismo prompt, la misma instrucción, pero con distintos contextos. ¿A qué me refiero con distintos contextos? En el caso de ChatGPT, esta es la herramienta que yo utilizo en versión profesional. Es decir, tengo una cuenta de pago, la utilizo para el desarrollo de distintas aplicaciones y uso educativo, y por lo tanto, de algún modo, tengo en la memoria de los chats la información que para estos efectos mejor me representa a mí, ¿cierto? Cada vez que yo establezco un prompt, lo sitúo en un rol. Ese rol le comunico que tiene que ver conmigo también. Aquí, a modo de pista, ¿cierto? Para quienes todavía a lo mejor no lo saben, pero un muy buen prompt o instrucción que le damos a estos chats de inteligencia artificial generativa tienen que estar configurados pidiéndole que haga uso de un rol determinado, entregándole un contexto determinado, explicando claramente una tarea y estableciendo un formato de salida, ¿cierto? Sitúate en el rol de un profesor e investigador universitario, experto en educación, filosofía y tecnología, por ejemplo, que está preparando una presentación para, ¿cierto?, hablar del uso ético de la inteligencia artificial. Haz una imagen, haz un listado de, ¿cierto?, los principales ejemplos que vamos a mirar ahora. Ahí ustedes tienen rol, contexto, ¿cierto?, tarea y formato. Un buen prompt. Entonces, veamos qué fue lo que nos respondió esta IA. Fíjense, a mí me interpela mucho porque, claro, como soy chileno y provengo de un país de América Latina y el Caribe, de América en definitiva, le pedí primero a ChatGPT: haz una imagen que represente los pueblos indígenas de América. Y fíjense cómo inmediatamente, si bien trata de darme aquí quizás alguna configuración cultural de vestimenta más parecido, ¿cierto?, al mundo andino, en ningún caso representa la amplísima diversidad que tiene América en general.
y más llamativo y notorio, ¿cierto? La representación de Estados Unidos como si Estados Unidos fuese América, con, ¿cierto?, algún icono representante, ¿cierto?, gráfico visual de su antepasado. Luego hice el mismo ejercicio con Gemini de Google. Fíjense el mismo prompt. Haz una imagen que represente los pueblos indígenas de América y fíjense cómo está acá representado, completamente subrepresentado, y especialmente entendiendo por América a Estados Unidos. Y ya en Copilot se nos repite algo muy parecido a ChatGPT, muy pero muy parecido. Entonces, aquí ya tenemos un sesgo cultural en donde, usando el mismo prompt, tenemos, ¿cierto?, distintas respuestas. Si tenemos cuenta de pago, o esta que en Copilot ocupé una versión sin cuenta. Ni siquiera ingresé a mi cuenta de Microsoft para evitar cualquier tipo de uso de datos de memoria anterior. Hay datos, entonces, que están sesgados. Y estos se reproducen cuando interactuamos con la inteligencia artificial generativa. Acá, otro ejemplo. Haz un listado de empleos ideales para mujeres. Claro, en ChatGPT, como yo ya he hablado mucho de temas de inclusión, me hizo una gran aclaración primero. Cabe subrayar que ningún empleo es exclusivo y prohibido para mujeres, o sea, coloca un importante llamado de atención. Y me hace el listado de empleos, un listado bastante amplio. En ciencia de la salud, educación, TIC, ciencias sociales, en ciencias naturales, arte, emprendimiento, derecho, ingeniería, administración. O sea, fue bastante variopinto, bastante diverso, tratando de basarse en estadísticas, en documentación relativamente, ¿cierto?, formal. ¿Qué hizo Gemini? Gemini llevó especialmente, aun cuando hizo una advertencia similar, llevó al área de salud y cuidado, de educación, artes, diseño, ¿cierto?, y tecnología y ciencia. Hay todavía variedad, menos que en el anterior, ¿cierto? Y fíjense en el caso de Copilot. Enfermería, docencia, psicología, asistencia social, recursos humanos, estilismos y moda, medicina complementaria, imagínense, publicidad y marketing. Con muchas oportunidades de trabajo desde casa como asistencia virtual, educación en línea y nuevamente el tema de diseño gráfico, venta de productos en línea y creación de contenido digital. ¿Se dan cuenta? Esto con el mismo prompt, fíjense los sesgos que se terminan reproduciendo. Luego le dije, ahora dame, ¿cierto? O dime los 3 empleos ideales para mujeres. A pesar de todas las advertencias anteriores, ¿cierto? En el caso de ChatGPT, profesora, ingeniera y profesional de la salud. Bueno, el área de la STEM, claro, ¿por qué? Porque hay una gran demanda y una gran necesidad de cerrar la brecha. O sea, aquí es consciente de esa brecha de género. En Gemini, nuevamente enfermera, maestra, terapeuta. Aunque haya puesto el O, como si pudieran haber enfermeros, maestros también, nos lleva al plano de la salud y de la educación, ¿cierto? Como históricamente ha sido. Y en el caso de Copilot, lo mismo. Salud, educación y, en este caso, marketing. Entonces, dentro de los empleos ideales, evita dar, ¿cierto?, algunos otros de ciencias exactas, ¿cierto?, que estén más relacionados con ingenierías, en fin. Cuando le pido que nombre a 10 personas dedicadas a la ciencia en Europa durante el siglo XX, ChatGPT llega a un 50% en esta búsqueda de equidad de género que lo explicita también, ¿cierto? 5 hombres, 5 mujeres, bueno, está propuesto así. Nos da los datos, insistimos que esto es un ejemplo, puede haber incluso alguna fecha o algún dato incorrecto, eso hay que verificarlo. Esto lo quise colocar tal cual, lo responde la IA. En el caso de Gemini, ya no son 5 y 5, ¿cierto? Aquí estamos hablando de 1, de 2 y 3, ¿cierto? Ya no es el 50%, es el 30% de representación de mujeres. Y en el caso de Copilot, estamos hablando de 1, ¿cierto? Y estamos hablando de 2.
un 20%, 50, 30 y 20%. Así seguimos reproduciendo los sesgos. Y por último, lo de datos e información, es decir, desde dónde viene la información, le pedí 5 argumentos para fomentar el uso de la tecnología en educación y que informe la fuente en formato APA. Como ChatGPT lo utilizo mucho para el ámbito académico, fíjense cómo me responde. Claro, quiere quedar bien conmigo. Entonces, hace los 5 argumentos y todos son artículos académicos. Esté bueno o no, el doy. Esté alucinando o no, eso no es el momento de revisarlo. Pero hace el intento de que esto sea en base a información académica. Gemini hace algo parecido, ¿cierto? Especialmente más en inglés, ¿cierto? Ahí también hay desde dónde viene la información. Y en el caso de Copilot, simplemente ese número 1 es esto. Una página de educación.cc, máster y cursos, completamente alejado del mundo académico. Y pone un ESCO sin ni siquiera citarlo acá arriba, porque el número 1 es solamente este. Entonces, quienes acceden a la información por medio de inteligencia artificial sin saber cómo buscarla, muchas veces se quedan con una subrepresentación de la realidad. Y eso hace que se siga reproduciendo algún sesgo de datos e información. Y así, ya rápidamente, porque sé que nos queda muy poco tiempo, nos vamos al cómo. ¿Cómo esto lo aplicamos, cierto? En términos de la recomendación. Bueno, formación en ética, competencias digitales docentes o en el ámbito educativo en general y alfabetización en inteligencia artificial, ¿cierto? Entender que este es un campo interdisciplinario que tenemos que desarrollarlo, fomentar la formación permanente y alfabetización en el uso de tecnologías y con eso poder contrarrestar un poco, ¿cierto?, estos sesgos, saber identificarlos, por ejemplo. Y aquí ya les dejo una síntesis de diversos documentos, especialmente de organismos internacionales como la UNESCO, la OEI u otros que van a ver después en la bibliografía. Para el mundo de desarrolladores o desarrolladoras en IA, tener en cuenta cuáles son los aspectos que tiene que tener en cuenta para el uso ético. Justicia algorítmica y no discriminación, transparencia y aplicabilidad, privacidad y protección de datos, responsabilidad social y sostenibilidad y autonomía humana y bienestar educativo. En el caso de quienes son responsables de políticas públicas, ¿cierto?, soberanía tecnológica, promover soluciones locales y sostenibles, rendición de cuentas, nuevamente la transparencia, inclusión digital, cerrar las brechas digitales, protección de derechos, marco legal y regulador de la IA. Insisto, todos estos están en estos documentos, no fueron generados artificiosamente por la IA. Ámbitos éticos clave para las empresas EdTech, para quienes desarrollan tecnología educativa en base a IA, diseño centrado en usuario y equidad, nuevamente la transparencia comercial y explicabilidad técnica, una ética del uso de datos y una monetización responsable. ¿Qué significa esto? No vender las bases de datos, no vender nuestro correo electrónico, ¿cierto?, cada vez que ingresamos o creamos una cuenta. Colaboración sin nuestro consentimiento, por supuesto. Colaboración con actores educativos y rendición pública de cuentas y un compromiso con la sostenibilidad y el impacto social. Y por último, tenemos acá los ámbitos clave para docentes y para estudiantes. Y esto vale para formadores, ¿cierto?, también, y formandos en educación formal, no formal e informal. Acá, especialmente la conciencia crítica sobre el uso de la IA, alfabetización digital, uso pedagógico responsable de las plataformas y contenidos, ¿cierto? Protección de la privacidad, huella e identidad digital, fomentar una equidad y justicia educativa y, por supuesto, fomentar la participación y el empoderamiento de la ciudadanía digital. Formación continua y la inclusión digital es clave. Estas son las principales recomendaciones que puedo dejar el día de hoy en materia de uso educativo, ¿cierto? Y concretar un poco la primera parte más teórica. Y finalmente, con esto cerramos. ¿Para qué? Para lograr integrar la IA en educación, se requiere, ¿cierto?, una integración de ciertas competencias pedagógicas, digitales y éticas. Acá, uno de los modelos más utilizados es el modelo TPACK, ¿cierto?, que nos permite fomentar el conocimiento tecnopedagógico de los contenidos, y la estrategia Tic-Tac-Tec,
No nos quedemos solo con las tecnologías para la información y comunicación o de la información y comunicación, sino que también fomentemos el uso de IA desde la lógica de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y para el empoderamiento y la participación. TIC, TAP y TEP. Y todo esto con una invitación a integrar una ética de la hospitalidad en el desarrollo, legislación, venta y uso educativo de la inteligencia artificial. Ahí está, para que quede después, le colocan pausa a la grabación, la bibliografía, están todos los datos en los cuales basé esta presentación. Muchísimas gracias y ahí les dejo la red social que más utilizo, que es LinkedIn, si quieren seguir, ¿cierto?, lo que comparto por esa vía. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Juan Alejandro. Yo sé que tú has estado centrado en tu ponencia, pero mientras tú hablabas se ha generado incluso un debate por el chat en el que, bueno, se revela la tensión que existe entre el potencial que puede suponer la inteligencia artificial y los riesgos, ¿no?, que también conllevan en nuestro alumnado, en la adolescencia, en la infancia, ¿no? Entonces, bueno, es importante nuestra mirada crítica a lo que estábamos hablando, ¿no?, y realizar, bueno, como un cambio metodológico también en la enseñanza para integrar la IA como una verdadera herramienta de aprendizaje, ¿no? También han mostrado algunas personas, ¿no?, esa preocupación por el plagio y comentaban ahora, ¿no?, por la ley del mínimo esfuerzo y cómo también podemos detectar lo que hacen, bueno, pues eso, ¿no?, cuando simplemente como que copian y pegan. Y te quiero lanzar una pregunta que lanzaba Jorge, que es la siguiente. ¿Se han realizado estudios sobre los factores de riesgo en las personas de la IA, no solo en los sesgos, sino también su influencia en la inteligencia y la voluntad humana? Sí, muy buena pregunta, Jorge. Gracias, Carmen, también por la contextualización de este espacio. Y efectivamente, hay estudios recientes que se están informando ya, publicando, otros que imagino que se estarán todavía desarrollando recién, pero que hablan de, por ejemplo, si hay relación o no, y qué tipo de relación hay entre el uso excesivo de la inteligencia artificial y, por ejemplo, la capacidad creativa o el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué tipo de impacto está teniendo ese uso desmedido de la inteligencia artificial? Todo hacerlo con IA, si realmente genera o no una reducción de, por ejemplo, esas competencias. Entonces, yo te invito ahí a revisar y si no, bueno, perfectamente después, con los datos que vamos a tener, podemos compartir esa información. De vez en cuando yo voy colocando en las redes también citas al respecto. Hace poco grabamos un reel para las redes sociales del Laboratorio Hospitalario Digital y tenemos explicaciones de esos estudios. Pero sí, los hay y hay, como todo estudio, así como en el uso o no de las pantallas, ¿cierto?, distintas variables. Yo les invito a verificar siempre la metodología utilizada en los estudios y la veracidad, por supuesto, de la información después para hacernos una opinión informada al respecto. Estupendo. Tenemos una pregunta, Juan? Vale. La siguiente nos dice Jaime que a partir de qué edad aproximadamente se puede utilizar la IA en educación primaria con garantías éticas. Bueno, esa también es una tremenda pregunta, Carmen. Gracias, Jaime, por plantearla. Más que definirlo solo como una lógica etaria, es decir, del rango de edad, tenemos que considerar ciertos resguardos. Yo mencioné, como se dieron cuenta, estos aspectos de uso ético en las distintas dimensiones. Políticas públicas, por ejemplo, diseño de la política pública en materia de educación, en currículum, influye también en el acercamiento de la IA. Las EdTech, estas tecnológicas, estas grandes tecnológicas y empresas que nos ofrecen esos servicios. Entonces, el primer resguardo que yo siempre recomiendo es que si existen los recursos suficientes como para, de algún modo, asegurar que
que los contratos con estas tecnológicas y el uso de herramientas digitales, entre ellas inteligencia artificial, permita la privacidad y un ecosistema digital completamente privado, por supuesto que eso nos da más garantías que usar cuentas individuales, ¿cierto? Lamentablemente, y ahí lo hablaba con la diferencia socioeconómica para las brechas digitales, lamentablemente ese tipo de planes de pago van asegurando eso. Pero incluso sin asegurarlo, dado que las herramientas tienen que cumplir con la legislación vigente, ¿cierto? La ley de protección de datos y los marcos regulatorios europeos, en el caso de España, entonces también involucra de que las herramientas siempre tienen la opción para desactivar el compartir información para mejorar el modelo. Podemos siempre desactivar esa configuración y con eso vamos ayudando a eso. Pero lo tercero que voy a decir es algo mucho más obvio y no es tanto de la IA. Es lo mismo que podría decir para el uso de redes sociales. La principal garantía ética es nuestra. Es qué información le damos. Si nosotros le entregamos una base de datos en Excel para que nos haga un gráfico y un análisis, y me costó mucho la palabra, no hemos anonimizado los datos primero, ¿qué garantía damos? O sea, si va a aparecer el nombre completo de nuestros estudiantes, de los 25 que hay en un aula, o si es del colegio, del centro educativo, multiplicado por la cantidad de niveles, imagínense la cantidad de información que le estamos dando. Entonces, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, sin ningún tipo de información privada, ni correo electrónico, ni número móvil, etc. Dicho todo eso, en educación primaria, con mayor razón, el uso de la IA tiene que ser completamente supervisado por el profesorado. Por lo tanto, no podemos darle una tarea para que lo hagan por sí solos y de manera completamente independiente y autónoma, ¿cierto? Estamos hablando que primaria hasta sexto, ¿cierto? Yo tengo mis dos niños, uno está en cuarto, el otro está en quinto, y entiendo mucho de esto, y claro, vivo en el día a día esos resguardos que hay que considerar. Entonces, se puede usar en el aula. Yo recomendaría, hay varias herramientas con uso de gamificación, que son muy entretenidas, que permiten personalizar el aprendizaje. Perfectamente se pueden utilizar en tercero, cuarto, quinto o sexto de primaria, pero en un espacio resguardado siempre y con ciertos mecanismos mínimos que parten por el docente. No es darle la tarea para la casa, para que pregúntenle a ChatGPT en la casa, ¿cierto? Eso no lo recomiendo a esa edad, por lo menos. Pues muchas gracias, Juan Alejandro. Seguimos con más preguntas y creo que ya la última para poder también terminar en tiempo. Y nos la comenta Verónica, que está preocupada por cómo evitar el plagio con la IA, ¿no? Comentaba antes también en el chat de, oye, es que yo les mando una redacción a casa y es que ni siquiera sé si lo han hecho a ellos o no, ¿no? ¿Cómo puedo evitar esto? Perfecto. También otra pregunta, gracias Carmen, otra pregunta que se da mucho, ¿cierto? Se da mucho en este caso. Y por ahí también estaba leyendo, mientras tanto, otras preguntas que habían hecho o comentarios y van de la mano con lo mismo. Yo les voy a dar un ejemplo que es súper, ¿cierto? Propio, súper personal, como profesor de filosofía. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de ensayos que tuve que revisar a mano cuando yo hacía clase en Chile, el 2007-2008, a estudiantes equivalentes a la edad de bachillerato de acá, pero allá la educación obligatoria en Chile es hasta los 18 años. Entonces es como que estuvieran finalizando la ESO, pero con 16, 17, 18 años. Yo en las salas de clase 45 estudiantes, ¿cierto? La ratio era 45 estudiantes. Y muchas veces tenía, porque con filosofía tenía pocas horas, yo llegué a tener cerca de 500 estudiantes en un mismo semestre en 2 colegios distintos en total. Y claro, en filosofía, profesor recién titulado, con ganas de hacer cosas, hacía cosas muy distintas, usaba la música, usaba el cine, pero también el clásico ensayo filosófico, redacción o monográfico. Y tenía que revisar 500, claro. Y eso muchas veces escrito a mano.
de 3 páginas, tampoco algo muy grande, 3, 4 páginas. Y de algún modo podía decir que tenía ciertas garantías. Hasta que pedí un informe, también 2008 estoy hablando, hasta que pedí un informe sobre la película El Señor de las Moscas. Y de los 70 estudiantes, el 100% sacó de buenastareas.com, El Rincón del Vago, y por lo tanto no pasó nada. ¿Por qué estoy refiriéndome a eso? Porque lo mismo pasa con la IA. A ese grupo de 70 estudiantes nunca nadie le enseñó a citar en APA, ni yo tampoco. Nunca nadie les enseñó a referenciar un trabajo o un artículo de Internet. Nunca nadie. Entonces, el grupo de estudiantes que realmente quiso plagiar porque quiso hacerlo, porque lo hizo el día anterior, bueno, era un grupo, pero habrán habido otros que simplemente no sabían y creyeron que estaban sacando la información. De hecho, hubo alguno que puso buenastareas.com en la bibliografía. Entonces, pero bueno, pero copiaron y pegaron. La primera medida que tomé fue no solo hablarles de la calificación que eso correspondía, de los riesgos asociados, de que ojalá eso no se diera de nuevo, fue hablar con el coordinador académico para decirle, mira, voy a suspender a todo, pero darle una segunda oportunidad, luego de yo darles una clase de cómo hacer referencia en formato APA y cómo poder trabajar en la información que está en Internet. Y entonces les enseñé a hacerlo y luego me entregaron trabajos muy buenos. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la inteligencia artificial va a ser usada de una u otra forma. Lo importante es cómo, en tanto docentes, somos capaces de enseñarles a usarla mejor. Primero, aprendiendo nosotros y nosotras, ¿cierto? ¿Cómo les enseñamos a utilizar la inteligencia artificial para la redacción, por ejemplo? Hay unos ejemplos prácticos, voy a ser muy breve, unos ejemplos prácticos que yo recomiendo. Si van a pedirles una redacción, no les digan hagan una redacción sobre tal tema. Digan, hagan una investigación en tal y tal base de datos, enseñemos a utilizar cómo se busca en esas bases de datos, cómo se buscan, por ejemplo, en Google Scholar, para que no aparezca cualquier otro tipo de página. Luego le decimos, mira, de eso describan en una página, en una cortilla, un resumen, ¿cierto? Luego utilicen una herramienta de inteligencia artificial para pedir un esquema de ideas que pueden presentar, ¿cierto? Y luego eso, valídenlo, edítenlo y trabájenlo con su voz propia, con el análisis de esos artículos que buscaron en la base de datos. Y luego, al final, entréguenme un print de pantalla o el enlace de la conversación. Y ustedes van a tener absoluta claridad y transparencia de que usaron la IA, que primero le enseñaron a usar, que la usaron bien y que además con los prints de pantalla y con todo, nos quedamos con la claridad de qué tipo de preguntas y prompts le hicieron, qué tipo de respuesta dio la IA y si la respuesta final que nos entregan como redacción es un copiar y pegar de lo anterior. Eso nos permite trabajar en las mismas claves, pero en otro contexto, que es el actual, y fomentamos la competencia digital. Y ya, por supuesto, si están los medios, bueno, hay herramientas que lamentablemente todavía no están perfeccionadas, de detección de similitud de texto, que le llaman antiplagio, pero es detección de similitud de texto, que también reconocen cierto porcentaje, pero eso no está totalmente perfeccionado y a veces da falsa alarma, pero que da unas pistas de cuánto porcentaje hay, como Turnitin, por dar un ejemplo. Pues muchísimas gracias, Juan Alejandro, por todas tus respuestas. Seguro que nos quedamos con ganas de más de hacerte más preguntas. Pero bueno, por no pasarnos ya de tiempo, que nos hemos pasado 5 minutillos, simplemente me gustaría recordar que si hay personas que no están dentro del bootcamp de Experience AI o si hay personas que ya estáis, que le echéis un vistazo a todas las misiones que hay. Porque en ella se trabaja mucho el uso crítico de la inteligencia artificial, de entender qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que no pensemos que son manos, sino que son personas detrás de todo esto, ¿no? Entonces, nada, ahí están las misiones, los webinars que seguimos haciendo, los podcasts, porque os podéis todavía seguir inscribiendo al bootcamp, que seguiremos ofreciendo más webinars con distintas temáticas sobre inteligencia artificial y podcast de
bueno, pues contando también experiencias de cómo le están llevando también algunos profes al aula o cómo se están realizando en otros lugares. Así que os invitamos mucho a que forméis parte de este bootcamp y nos vemos en las siguientes. Muchas gracias. Gracias. Un gran reto, nos dice Jaime, mucho, mucho.